camino de liberación. Corazones abiertos, nuestra fe va creciendo. Caminaremos unidos, escribiremos juntos nuestra mejor historia. Que se abran las puertas, levantemos las manos, adoremos al Rey, exaltemos a Dios, juntos en camino de liberación. Corazones abiertos, nuestra fe va creciendo. Caminaremos unidos, escribiremos juntos nuestra mejor historia. Camino de liberación, el mejor lugar para comenzar. Camino de liberación, el mejor lugar para comenzar. Óigame, ningún presidente de ningún país va a hacer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ni la presidenta de México va a dar la vida por mí. ¿Quién soy yo para la presidenta de México? Ni el presidente de esta nación va a dar la vida por ti. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es yo? ¿Quiénes somos nosotros para el presidente? Ni nos conoce, pero Jesús conoce. Desde que, es más, antes de que se conocieran nuestros padres, Él ya sabía tu nombre. Y deja tú, todavía se tomó y nos dio el privilegio de poner en el reino de los cielos una silla que diga Ingrid con oro así. Una silla que diga para Pastor Robert, mi hijo Robert. Hay una silla esculpida con oro puro en el nombre de Jesús. Eso es más que para celebrarles el día de hoy. Porque nadie de los que estamos aquí se puede decir el mérito que por su salud está aquí. Fue por la gracia del Señor que te abrió sus ojos. Vengas enojado, vengas triste, vengas feliz, vengas como vengas, su gracia cumplió su promesa también. Y abrió tus ojos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saludaron al que está al lado suyo? No vi que se saludaran. ¿Sí? Bueno. Qué bueno es estar con ustedes, es un honor, es un privilegio el estar con cada uno de ustedes. Si por sí yo digo que mi tiempo, mi vida es importante, el tiempo de ustedes también es importante y que lo hayan invertido en la casa del Señor. Tomaron lo mejor del día. Amén. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos quieren tener hijos también? Amén. Bueno, yo sé que algunos que no levantaron las manos también quieren tener hijos, pero es una responsabilidad grande. El tener hijos es una responsabilidad fuerte. ¿Sabes qué? Puedes tener un hijo hasta de 50 años cuando ya estés, aunque sea viejito, y seguirán siendo hijos y seguirán siendo una responsabilidad nuestra. Qué bueno es invertir el tiempo en nuestros hijos. No voy a hablar de los hijos, pero quiero aprovechar ese tiempo para introducir el tema. Qué importante es invertir nuestro tiempo en nuestros hijos. Me da a veces mucho, si a mí me da, les voy a confesar algo, a mí me da temor con ustedes. O sea, no son hijos así de carne, de sangre, hijos espirituales. Me da temor, porque una palabra mal transgiversada desde este púlpito puede cambiar la dirección de tu vida. Una palabra que no esté basada, fundamentada en la verdad de Jesús, puede hacer mucha diferencia sobre tu vida. Y eso a mí me va a contar. Si me da temor y respeto al mencionar y compartir las palabras, igualmente es con mi hijo, con mis hijos, con tus hijos. Tus hijos te representan.
Tus hijos, basta conocer a tus hijos para saber cómo son los padres. Cada uno de nosotros, los que tenemos hijos o los que estamos por tener hijos, siempre queremos el bien para nuestros hijos. Todos desde que nacieron nuestros hijos, no sé, yo pienso que sí, pero habíamos imaginado ya cómo iba a ser su vida. Yo, por ejemplo, mis hijos, desde que nacieron, yo ya había diseñado en mi corazón una vida de éxito, una vida de triunfos, una vida llena de Dios, una vida llena de rectitud. Ese soy yo como padre. Yo quiero lo mejor, quiero éxito, quiero triunfo, quiero bendición, quiero integridad para mis hijos. Y esa es mi labor y ese es nuestro trabajo como padres, hablando de padre y madre. La mayoría de los padres por eso les mencionaba que cuando tenemos ya hijos o cuando ya hay hijos grandes, los padres por eso se van tranquilos a la presencia de Dios. Se van tranquilos porque a veces ya los hijos ya tienen su familia, ya tienen su negocio, su trabajo, ya la estabilidad, ellos ya pueden sobrevivir en la vida. Y así que uno de padre dice, ok, como dijo Jesús, consumado es. Ya hice mi tarea, ya cumplí con ser mi propósito de padre y me voy tranquilo al cielo porque sé que mis hijos ya comprendieron cuál era su propósito en la vida. Ahora, ¿alguien de ustedes pensó en esto antes de casarse? Antes de contraer matrimonio, ¿tú pensaste, mis hijos van a ser exitosos? Pienso que no. Pienso que muy apenas empezábamos a pensar en casarnos, en contraer matrimonio. Pienso que nadie pensó en sus hijos. Ahora, vámonos más atrás. ¿Tuviste ese sentimiento o ese pensamiento antes de conocer a tu novia? Tampoco, pienso que no. Estaba escuchando una entrevista. Dice que los hombres, nosotros, Jorge, no tenemos la ilusión de casarnos. O sea, no estamos pensando de que, un día vamos a conocer a la princesa de nuestros sueños y un día vamos a ser felices. Nosotros no somos así. Las mujeres, al contrario, sí. Las mujeres crecen con ¿cómo se dice? Ese diseño en su corazón de ser sentimentales, de decir un día voy a conocer un buen hombre, un día voy a ser una buena madre, una buena esposa y voy a conocer a la persona de mis sueños. Las mujeres sí son así, los hombres no, somos un poquito más secos. Pensamos en mecánica, pensamos en cómo se dice, en muchas cosas. Pero no es nuestra ilusión siempre pensar en casarnos, aunque nos ilusiona cuando nos contraemos matrimonio. Nos ilusiona cuando vamos a ser padres. O sea que cuando nos casamos y cuando vamos a tener nuestros primeros hijos, algo cambia en nosotros. Qué tremendo y qué especial somos. Dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. O sea que hay algo en nosotros que ya está diseñado para ser así. Nosotros, aunque nacimos y vivimos nuestra vida soltera, llegamos a un punto de que cuando contraemos matrimonio, algo cambia de un mismo diseño que ya hay en nosotros. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Esa transformación sucede en nuestras vidas. Porque así nos diseñó Dios. Dios es así. Y le enseñaba a algunas personas el jueves pasado, hay una foto bien interesante, no sé si es inteligencia artificial, pero en una ecografía se ve la carita del bebé y se ve como una silueta de una mano así sobre la cara del bebé. Se ve como una mano. No sé por qué lo estoy mencionando, tengo la imagen, se la hubiera puesto ahí, pero se ve como una mano en la ecografía y muchos dicen que es la mano de Dios. De hecho, en la Biblia lo respalda, dice que fuimos esculpidos a través de sus manos.
Dios nos puso nombre y escribió un nombre nuestro en nuestro corazón. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Tiene una historia que vivir. Seamos grandes, seamos pequeños, todos tenemos una historia. Nadie viene para ser mecánico. Nadie viene para ser maestro. Nadie viene para ser pastor, por decirlo así. Nadie viene para ser especial en lo que es. Todos venimos principalmente para correr la carrera de la vida, el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Dios no se equivoca de los tiempos. Hay una persona que su libro lleva su propio nombre, se llama Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? A ella se le dijo: para este tiempo has nacido, para este tiempo has llegado. El propósito que estaba sobre la vida de Esther alcanzó su vida en un tiempo perfecto y específico. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Usted fue nacido y diseñado para la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús cuando vio que estaba el ciego? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús le dijo: cállense. No les importa a usted quién pecó y quién no, que esto se hizo para la gloria de Dios. O sea que el propósito de ese ciego era haber nacido ciego para que un día Jesús le diera la vista. Oh, miren, ahí está la ecografía. Excelente ya la cabina de sonido, ¿cierto? Pilas. Miren qué bonito. Imagínense. Alguna vez, y la palabra de Dios encierra tantos secretos, encierra tantos misterios. ¿Han escuchado el versículo que dice: mi embrión brilló en tus ojos? ¿Han escuchado el versículo que dice, o leído el versículo que dice: porque hoy estamos siendo un reflejo, como un espejo, pero un día nos vamos a conocer como fuimos conocidos? O sea que Dios ya tiene tu historia contada. Los cielos ya saben su historia. Y yo les platicaba el jueves pasado de que un ministro me dio una referencia diferente. En la palabra de Dios dice en el libro de Juan que en los últimos tiempos, cuando pasemos a la presencia del Señor, que ahí es donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Yo no sé si tú, pero yo siempre pensé y creí, y quizás es así, pero me gustó mucho la interpretación de este ministro, cuando decía y se refería a la palabra de Dios que será el llorar y el crujir de dientes, es a través de un dolor, cuando la presencia de Dios nos dejó. Pero este ministro le dio otra observación a este versículo y me decía, que ese llorar y crujir de dientes es cuando estemos delante de la presencia de Dios, y dice que Dios va a poner una pantalla, la famosa pantalla que te dije que va a poner de cada uno de nosotros, y que Jesús va a decir: esto es lo que quise hacer para tu vida. Imagínate, y me ponía de ejemplo, no me acuerdo a quién, pero imagínate Oscar. Creo que escuchaste lo mismo, ¿verdad? Y te mencioné a ti mismo, ¿verdad? Ya van 2 veces, algo te está hablando el Señor, Oscar. Ya ves. Bueno, yo le decía: Oscar, Dios está escrito sobre tu vida que tú eres un evangelista que se mueve con poder, que se mueve con fuego, que se mueve y declara palabras de proféticas, de sanidad, de bendición, de milagros. Y que Jesús te va a mostrar una pantalla y te va a decir: mira, eso es lo que tenía planeado para ti, Oscar. Grandes maravillas y grandes cosas. Pero quizás Oscar no lo piense. Si él se pone a pensar de su vida en lo natural el día de hoy, él va a pensar: estoy lejos quizás de ese estilo de vida. Pero los porqués y los segundos del Señor dicen su palabra que no es nuestro tiempo. Y ahí es donde viene el llorar y el crujir de dientes, cuando deberíamos de haber hecho
tantas cosas para el Señor y no las hicimos porque preferimos seguir pensando como humanos. Y el que piensa como humano se queda con cosas pequeñas, se queda atorado con cosas pequeñas de la vida. Y les mencionaba en un tiempo que si tu gobierno es terrenal, cosas terrenales vas a recibir. Si tu terreno es celestial, cosas del cielo vas a recibir. Y qué bonita la imagen esa de que fuimos esculpidos a través de las manos del Señor. Mi embrión vieron sus ojos. Tú y yo no nos acordamos, pero tú y yo ya vimos el rostro de Dios. No nos acordamos, pero un día cuando estemos en su presencia vamos a decir, claro, así era. Claro. ¿Cómo no lo tenía, no lo pensé antes? Entonces tenemos que asegurarnos, es más, nos conviene que nuestros planes coincidan con los planes de Dios. Por eso le he titulado este mensaje que vengo a compartirte, que es acerca de la reina Esther. Que te apegues al plan. Que te apegues al plan de tu vida. Mira qué bonito quedó. ¿Cuántos reconocen que se están apegando al plan de su vida? Bueno, hay que ser sinceros, hay que sea uno. El hermano Manuel pensó, y vi que se iba a levantar la mano, pero como que se acordó de algo y se agarró el cachete así. Pero así es. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, no pienses simplemente, no veas tu potencial creyendo que Dios te va a usar para grandes milagros. Dios te puede usar simplemente para decir, ni oro ni plata tengo, y lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese va a ser tu propósito, que levantes a un gran siervo de Dios que estaba tirado, estaba perdido. A mí siempre me gusta la idea de Luis Urbáez, que era un ministro bien usado de República Dominicana. Él se alejó, se perdió en el mundo y volvió al alcoholismo y se perdió y vivió en las calles. Y un vagabundo le dice, empieza a reír, yo pienso que fue un demonio a través de él, y que le dice, Luis Urbáez, si tú todavía hubieras servido al Señor, quizás yo hubiera asistido a una de tus conferencias y Dios me hubiera liberado. Y Luis Urbáez, perdido, tal vez con unas copas encima, le dijo, yo me alejé de la presencia de Dios, pero su presencia no se alejó de mí. Me dice que le metió una patada y dice, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó ese paralítico de ahí, imagínense. Los dones son irrevocables. Amén. Seas como seas, vivas como vivas, el don se encuentra en ti. Así que por eso te decía, si tú quieres que tu gobierno sea terrenal, vas a seguir siguiendo como una historia común humana. Pero si tú quieres que tus gobierno sea celestial, prepárate, porque Dios está buscando personas dispuestas y disponibles para mantener su gloria sobre esa persona, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos conviene que nuestros planes se apeguen al plan de Dios. Te dije todo esto para que entendamos de que Dios, así como puso un comienzo sobre nosotros, también puso un final. Imagínense que una novela o una película, cuando el escritor comienza a escribir y a desarrollar un comienzo de una película, no la va a dejar así. Obviamente tiene que poner un comienzo que te capte la atención. Pero el final tiene que estar mejor que el comienzo, porque el final es muy importante. Pero lo que importa más es el mensaje que te quiere transmitir esa película, esa novela. Y así es tu vida. Comienzas con Jesús, terminas con su unción, pero el mensaje y el propósito que hay sobre ti es lo que va a definir quién eres entre toda esa historia. Yo les decía y les comentaba que el jueves pasado yo hablaba que el cielo reacciona a lo que hacemos, lo que decidimos hacer. Si usted vive una vida normal y natural, va a obtener cosas naturales, pero si usted hace cosas sobrenaturales, el cielo va a reaccionar. Y por eso cuando usted dice sé sano en el nombre de Jesús, está viviendo de un gobierno celestial y las cosas suceden porque su gobierno es celestial.
Así es lo que sucede. ¿Qué le pasó a los que estaban evangelizando cuando querían reprender un demonio? ¿Qué le dijeron a un endemoniado? Te conjuro por el Dios que predica Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de ese demonio? A Pablo lo conozco, Jesús sé quién es, pero tú, ¿quién eres? Y dice que los encueró y los mandó corriendo. Porque así es el gobierno del cielo. Así es el gobierno de Dios. Uno no puede usar el nombre de Dios en vano y quedar de la misma manera. Imagínate hacer una obra y decir, ay, que tome forma de la que quiera tener. Imagina que Dios hiciera nuestra vida, nos esculpiera perfectamente y nos hiciera nacer. ¿Para qué? Para que diga, ay, que tome el rumbo que Él quiera hacer. Ay, que tome el rumbo que su vida quiera tomar. Yo pienso que la creación va a decir, oh, Dios, tú no eres así. No tiene sentido, Dios, que hagas algo simplemente por hacer. Porque usted es perfecto, usted no desperdicia nada. Entonces, la creación dijera, tenemos un Dios irresponsable, pero Dios es perfecto. Entonces yo te hablaba de la historia de Esther. A Esther se le decía, para este tiempo has nacido, para este tiempo has llegado. ¿Cuántos saben que ustedes están exactamente en el tiempo de Dios el día de hoy? Quizás no estemos haciendo lo que tenemos que estar haciendo hasta el día de hoy, pero estamos viviendo el tiempo de Dios exactamente donde Dios nos quiere tener el día de hoy. La Biblia cuenta de una mujer cuyo libro lleva su nombre. Esta mujer fue clave en un momento. Y esta mujer tenía que elegir en si creer en Dios en su totalidad o no creer en Dios. Igual como tú y como yo. Cada persona alrededor del mundo, en algún momento de nuestras vidas, nos llegó o nos va a llegar el tiempo de decidir si vamos a creer en Dios o si no vamos a creer en Dios. Porque a Dios no lo puedes creer a medias, lo explicaba Enrique. A Dios no puedes quedarte en medio. No puedes quedarte en medio. Levanten la mano, ¿a quién le gusta que lo amen a medias? A nadie. Por eso Dios decía, a Dios no le gustan los tibios. Y no puedes quedarte a medias. Es más, ama a medias a tu esposa para que veas cómo te va. Se ríen porque ya ha pasado, ¿cierto? A medias nadie le gusta amar. En resumen, la vida de Esther, ella nació como todos nosotros con un propósito sobre su vida, que de ello dependía no solo su vida misma, sino la vida de muchas generaciones, así como la tuya y la mía. De nuestra vida dependen nuestras generaciones. Esther vivía creyendo que había un Dios, así como tú y como yo. Su primo, que se llamaba Mardoqueo, la adoptó, porque los padres de Esther habían fallecido. Mardoqueo la educó de una manera, le enseñó el camino del Señor, le enseñó a la integridad, le enseñó a ser fiel a Dios, y él mismo la asesoró para preparar a Esther para que fuera y se convirtiera en la reina. Entonces, Mardoqueo le enseñó a que buscara el consejo de Dios, a que mirara siempre para el cielo y que creyera que Dios siempre la podía liberar de toda situación de la cual ella presentara. Pero todo sucedió y la historia de Esther cambió porque Mardoqueo, su primo, se enteró de los planes de un general del rey Asuero, un tal Naamán. Todo iba bien en la vida de Esther, todo iba bien en la vida de Mardoqueo, hasta que llegó un Amán sobre su vida. Entonces Mardoqueo descubrió el plan de Amán para aniquilar a los judíos y se comunicó Mardoqueo a Esther. Para ese entonces Esther ya estaba siendo preparada para ser una reina. Entonces, Mardoqueo le dice a Esther que tenía que presentarse delante del rey. No sé si ustedes han leído la historia, pero nadie se podría presentar
en la sala del rey si no era llamado. Y aquella persona que se presentara sin permiso o sin llamamiento del rey iba a ser ejecutada en ese mismo tiempo. Así que Esther se encontró en una vida, en un tiempo de o ganar o morir, desde que se le presentó un Amán sobre su vida. Entonces, a pesar del riesgo de morir, si Esther se presentaba, cuando se presentara el rey, Esther tenía que decidir si creerle a Dios o no creerle a Dios. Esther pensó que tenía una oportunidad de decir, bueno, si las cosas con Dios no funcionan, pues aquí muere, aquí lo dejo. Y que Dios use a alguien más. Esther decía, yo ya voy a ser reina como quiera. Yo ya voy a vivir bien como quiera. Yo ya me salvé como quiera. Y si las cosas no me funcionan, bueno, pues yo ya voy a ser reina. Yo ya voy a estar libre. Pero eso no eran los planes de Dios para Esther. Y Mardoqueo sabía. La historia de Esther y Mardoqueo se considera un ejemplo de fe. ¿Cuántos han leído la historia de Esther? Está bonita, ¿no? Pero qué responsabilidad tan grande. Se me hace bien padre pensar de que yo un día voy a llegar a ser rey, pero ¿a qué precio? Es o mueres o vives. Si vives, vas a ser rey. Si mueres, pues ya estuvo. Pero qué importante decisión la que tenía por hacer Esther. La vida de Esther se considera un ejemplo de fe, de valentía, de cómo Dios puede usar a personas comunes para hacer grandes cosas delante de Dios. Al igual que nosotros, Esther comenzó a enfrentar situaciones desde el momento que se le apareció un Amán. Yo decía al principio del servicio, y mencionaba el hermano Robert eso en el servicio de inglés, que cuando uno quiere empezar a confiar en Dios, uno empieza a buscar más de Dios, empieza a alejarse de hacer ciertas cosas, empieza a leer un poquito más, empieza a orar un poquito más, y como que no sé de dónde salen tantos males, pero se suelta todo el mal. Y hay una resistencia que tú quieres caminar hacia enfrente, pero como que sientes pesado el aire, que vas en contra del propósito que hay sobre tu vida. Hay una lucha que está sobre ti, que tú dices, llegas a un punto que te cansas y dices, Dios, pero ¿qué pasa, Dios? Yo estoy tratando de llegar a ti, ¿y por qué se me soltó todo este problema? ¿Algún día lo has pensado? Que estás peleando, que estás cediendo, que estás diciendo, Padre Dios, aquí estoy, no importa lo que pase. Y llega un punto en tu vida que dices, ay Dios, por favor, no estás viendo que me está lloviendo sobre mojado y yo quiero acercarme a ti, ayúdame, dame tregua, sostiene, amarra al diablo, amarra a sus demonios. Yo quiero buscarte y no me lo estás haciendo más fácil. Muchos de nosotros pasa eso. Esther comenzó a enfrentar situaciones que ponían a prueba su fe. Porque cuando uno se acerca a Dios, amigos, y cuando uno empieza a usar la fe y comienza a creer en un Dios que no puede ver, el enemigo de Dios, ¿sabes quién es el enemigo de Dios? Satanás. Y por consecuente es nuestro enemigo también. Él va a querer ahogar tu fe a toda costa. Él va a querer detenernos. Él va a querer meter dudas sobre nosotros. Él va a querer venir y echar mentiras de lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Y el propósito mismo de ese enemigo es el despojarnos de todo lo que Dios nos ofrece. Cada vez que Dios te va a dar algo, ese enemigo va a venir y te lo va a querer quitar, porque no quiere que lo tengas. Imagínese, si usted le quitan su objetivo, ya no habría nada más que hacer, porque ya no tiene dirección.
¿Te has sentido perdido algún tiempo en tu vida? Yo pienso que sí. A todos nos pasa en la vida que un día nos sentimos perdidos, que no sentimos ni para dónde vamos a ir. A eso me refería, a comenzar una historia de nosotros sin un final. No tiene sentido que Dios haga de nosotros una vida para no ponerle un final. Es más, lo voy a poner bonito para que no se escuche. De los 4,000 y cachito de semillas del hombre, hablando de, tú fuiste el más fuerte. Tú fuiste el más fuerte, el que llegó a entrar al óvulo en la mujer. Tú fuiste el más fuerte, la semilla más fuerte. Desde ahí ya venías peleando. Desde ahí ya venías como vencedor. ¿Tú crees que Dios va a permitir que el más fuerte de esa semilla venza esa carrera y todavía que nazca sin propósito? Claro que no. Todos tenemos un propósito en la vida. Quizás el propósito de uno es levantar a un siervo a la que está al lado tuyo en tu casa. Quizás es el propósito de las esposas. Quizás es el propósito de los esposos levantar a la profeta de los últimos tiempos en tu casa. Quizás la esposa es levantar al profeta de los últimos tiempos que está en tu casa. Pero tenemos que ser moldeados para comenzar a escribir un final en nosotros. Si usted y a mí nos quitan el objetivo, ya no tuviéramos dirección. Una persona sin dirección o objetivo solo vive, pero su vida no tiene un propósito de ser. No tiene sabor. Le quitan la sal, le quitan la luz, le quita el propósito de su corazón. Cualquier lugar que vayas no va a ser el donde te quiere Dios. Por eso muchas personas viven sin destino y sin propósito, porque se enfocan en objetivos materiales y pasan su vida desgastándose por algo que, como lo mencioné hace unos días, que todo lo que estás construyendo tú en este tiempo, por todo lo que te estás esforzando tú en este tiempo, quizás muchos de nosotros o muchas personas que no vinieron el día de hoy están viviendo su sueño, y qué bueno que vivan su sueño de construir su casita, de pagar sus cuentas en donde quiera que estén. Pero debes de saber que todo ese esfuerzo que estás presentando el día de hoy, en 100 años, ni va a ser tuyo, ni va a ser de tu familia. Quizás va a estar destruido porque alguien va a construir sobre eso. Alguien más va a ser el dueño de esa casa que tú compraste. Alguien más va a ser el dueño, el carro por el cual te viste ahorita, en 100 años va a ser tal vez una lata de Coca-Cola. ¿Y dónde quedó tu esfuerzo? ¿Dónde quedó tu año? ¿Dónde quedó tu vida? Suena como un desperdicio. Por eso Dios dice, bueno, el rey, ese Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que todo lo que está abajo del cielo es vanidad de vanidades. Porque todo tiene un tiempo, y todo lo que está aquí, es más, hasta esta carne se va a quedar en esta tierra. Nada nos vamos a llevar, nada. Entonces, ¿cuáles son tus verdaderas riquezas? Como te dije, si tu gobierno es el del cielo, vas a encontrar cosas eternas que duren para siempre. Si tu gobierno es material, es terrenal, vas a conseguir puras cosas que tienen tiempo de expedición. Así que es bueno ponernos a analizar el día de hoy. Que cada vez que sientas que Dios está haciendo algo con tu vida, ten en cuenta de que Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos para quitártelo, para arrebatártelo. ¿Se acuerdan de Adán? Que Adán veía a todos los animalitos que estaban entre dos, brincando así juntitos, todos felices. Y Adán, que dijo, yo quiero eso. De todo lo que hizo bueno Dios en esos 7 días, eso fue lo único que dijo que estaba mal, que el hombre estuviera solo. ¿Y qué le hizo Dios? Voy a ser una mujer de la misma esencia de Adán, por decirlo así. Y Dios le dio a Adán una mujer.
¿Y qué hizo Satanás? Vino y les presentó un fruto. ¿Para qué? Para tratar de arrancar lo que Dios le había dado a Adán. Muchos piensan que la culpa fue de Eva, pero la culpa no fue de Eva. La culpa la tuvieron Adán y Eva, porque Dios estaba siempre probando su corazón. Así como está probando tu corazón y el mío el día de hoy. Es como, por ejemplo, también la escena de Caín y Abel. A los dos les dio la misma oportunidad de honrar a Dios como mejor les pareciese. Abel pudo haber dado lo bueno, pero Abel dijo, no, a Dios le doy lo mejor. Y Caín también le dio algo bueno, pero no le dio lo mejor. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Vino y quiso arrebatar la honra que le habían dado a los dos, porque Caín le dio algo bueno también a Dios, pero no le dio lo mejor. Así que vino Satanás y le puso la ira, le puso los celos y le puso la muerte a Caín. Para terminar, ¿qué hizo Satanás con Jesús? También lo quiso tentar. Satanás quiso decirle a Jesús, si tú me honras a mí, yo te voy a dar más poder del que te ofrece Dios. Y Jesús sabía que iba a morir. Imagínense que Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí es cierto, ¿yo por qué voy a morir? ¿Qué diría Jesús en este tiempo? Usted moriría, es más, no me voy a ir tan arriba, usted moriría por toda la humanidad. ¿Usted moriría por el presidente? En la mañana yo les dije que nadie, la presidenta, ni nadie, ni ningún presidente moriría por nosotros. Usted quizás muere por su hijo, usted quizás muere por su esposa, usted quizás muere por sus familiares, pero moriría por el vecino, usted moriría por aquel que le está haciendo la vida de cuadritos. Dice Dios que amarás a tu prójimo, dice Dios que ahí está la llave de tu perdón. ¿Usted moriría por él? Yo pienso que no. Ni yo quizás. Pero Satanás le dice a Jesús y lo llevó hasta la punta más alta del templo. Le dijo, si tú me adoras y te hincas y me adoras, los poderes de todos los reinos te los voy a dar. Y Jesús sabía que iba a morir. Pero Jesús dijo que no. Y se apegó al plan, a pesar de su muerte. Porque la muerte de Jesús ocasionó que tú y yo viviéramos el día de hoy. Porque la muerte de Jesús, aunque fue dolorosa, nos dio la libertad de que tú y yo pudiéramos estar tranquilos, sentaditos en este lugar, escuchando su palabra, tratando de cambiar y tomar nuestro destino. Eso fue lo que hizo la semilla de Jesús en nosotros. Jesús había visto tus generaciones. Jesús había visto todo lo que estás por hacer. Porque la palabra dice que cuando la semilla muere, tiene que caer a tierra y morir, para que vuelvan a salir frutos. Y tú eres el fruto de Jesús. Que no queramos dar frutos es otra cosa. Pero Jesús está haciendo algo sobre nosotros. O sea que vivimos expuestos a mostrar lo que deseamos a través de lo que decidimos. Lo que usted decide, donde usted decide estar, a donde usted decide ir, muestra su propósito y su camino. Nuestras decisiones nos dirigen a lo que deseamos o a donde deseamos estar. Por eso el miércoles decía yo, que el jueves, perdón, que el cielo reacciona. El cielo reacciona a lo que hacemos. En 2 de Corintios, capítulo 10, del 4 al 5, cuando uno empieza a pelear por hacer las cosas bien para Dios y todo le empieza a salir mal, ¿qué piensas tú que Satanás quiere hacer para tu vida? Hermana Lupita, ¿qué dice? Destruirnos. ¿Qué le dio Dios a usted? ¿La salvación? Bueno, y Satanás quiere eso que tiene la hermana Lupita. Hermana Ingrid, ¿qué más nos dio Dios a nosotros? Su espíritu, por decirlo así. Y Satanás quiere quitarle eso también a usted. Antonio, ¿qué más nos dio Dios a nosotros?
Sí, exactamente. Y Dios quiere quitarte eso también. Hermano Carlos, ¿qué más Dios nos dio a nosotros? Estábamos hablando que si nos quitan eso, nos quitan la dirección. Y a Satanás le encanta ponerle ira a su corazón para que usted no perdone. Nos dio propósito. Y si Satanás nos quita el propósito, nos quitan las ganas de vivir. Empezamos a leer menos, empezamos a orar menos, empezamos a venir menos a la iglesia, empezamos a buscar menos la comunión de Dios. ¿Para qué? Para que se nos arranque la fe. Porque Satanás quiere quitarnos todo. Y la palabra de Dios nos advierte que nuestra lucha no es carnal. Por eso que tu enemigo no es el que tienes al lado tuyo. Tu enemigo no es el vecino ese que te la hace de cuadritos la vida. Tu vecino no es tu prójimo. Tu enemigo no es tu prójimo. Porque tus armas son espirituales. Si dijera la palabra de Dios que usaras una arma física y que terminaras con tu enemigo, ya te voy a creer que tienes que terminar con alguien. Pero si nos advierte que nuestras armas son espirituales, quiere decir que nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo, está siempre a nuestro acecho. Dice en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas son nuestras armas. Esas son nuestras armas, amigos. Satanás fue despojado del cielo. Satanás fue despojado del reino de Dios y Dios tiene el poder sobre Satanás. Pero lo único que Satanás tiene contra ti, contra mí, él no nos puede tocar. Acuérdense de la vida de Job. Pero lo que sí puede hacer Satanás es hacer lo contrario de la fe, que es la mentira. La mentira, que es lo contrario de la verdad, y la duda, que es lo contrario de la fe. Por eso cuando Jesús hablaba de sus palabras, exponía lo que había en el corazón del hombre. Imagínense usted estar en una prédica de Jesús. Uno se va a sentir expuesto. Si de por sí la palabra nos desnuda, si de por sí la palabra nos enseña cómo estamos realmente, imagínense una prédica de Jesús. Y Jesús no quería avergonzar a nadie. Por eso Él decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús quería que reconociéramos. Pero ¿qué va a pasar? ¿De qué sirve si reconocemos cómo estamos si no hay arrepentimiento? Y Satanás eso te lo va a decir. Ay, hombre, hay muchos que también están como tú y que están intentándolo. Y Satanás sabe la palabra mejor que tú y que yo. Él usa su propia palabra para engañarnos. Y te dice, hey, lo estás haciendo bien. Te estás esforzando. Estás caminando. Sí, hay 2, 3 pecaditos, pero Dios conoce quién eres tú. Y estás esforzándote con tal de que te quedes así todo el tiempo. Y no procures algo mejor para ti. Y por eso hablábamos que no podemos quedarnos a medias. Entonces, cuando Jesús hablaba, exponía a las personas quiénes somos realmente en verdad. Para elegir si queremos ser libres o para elegir si queremos seguir siendo engañados. En el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 42 al 47. ¿Cuántos me dan unos minutitos más? ¿En serio? ¿No se van a dormir? Déjenme, por favor, es importante. Yo sé que les va a bendecir su vida. No se duerman. Si ven a alguien dormido, háganle así o no sé, despabínenlo. Tráiganle un vasito de agua o algo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 47, Jesús les dice,
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Es más, hermano Wilmer, léamelo por mí, por favor, porque yo no quiero que digan que yo... Bueno, mire. Jordi. ¿Qué dice ahí, Jordi? Jesús entonces les dijo: Hable fuerte, por favor. si vuestros padres fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea que hace una diferencia de quién escucha a Dios y quién no escucha a Dios por decisión propia, porque todo se trata de creer. Así como le pasó a Esther. Regresando a Esther, ella tenía que tomar una decisión muy importante sobre su vida, sobre su destino. Tenía que tomar la decisión de en quién se iba a convertir. Se los dije, Esther vino a la casa de Dios y decía: yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo le canto, yo le alabo, yo vengo, me siento, yo doy mis diezmos, doy ofrendas, me la paso a todo dar en la casa del Señor. Hasta ahí está bien. Pero el propósito que había en Esther la alcanzó, y Esther tenía que decidir si se quedaba como una hija de Dios o si se acoplaba al plan de Dios sobre su vida y se convertía en el propósito que tenía Dios sobre su vida. Fue entonces que llegó un Amán en la vida de Esther. Todo parecía irle bien a Esther. Su vida estaba tranquila, cómoda, estaba ahorrando para comprarse su casita. A veces trabajaba unas horas extra los domingos. A los ojos de Esther todo estaba bien. Hasta que llegó un tiempo de ser más grande de lo que somos ahora. El propósito alcanzó nuestras vidas. Llegó el tiempo de enfrentarse a un Amán. Lo que te quiero decir el día de hoy es que quizás a tu vida llegó una tormenta inesperada. Yo te puedo ver y no tienes cara de estoy pasando una tormenta. No tienes cara de que estoy pasando una depresión. No tienes cara de que estás pasando un momento de soledad o de tristeza. No tienes cara de dolor. Tienes cara de un hijo de Dios. Pero Dios conoce los amanes de nuestra vida. Dios conoce las tormentas inesperadas que llegaron a nuestra vida.
Mas sin embargo te estás queriendo aferrar, como te dije al principio, vas caminando en contra de la corriente, en contra de todo. Against the odds, dice, ¿verdad, Robert? Vas en contra de todo lo que venga, porque así te has aferrado a creer en el Señor. Esa es la fe que hay sobre tu vida, y Satanás quiere venir a quitarte esa fe, porque no quiere que cumplas el propósito. Yo me preguntaba el día de ayer, ¿por qué estará tan interesado Satanás en nuestro propósito? ¿Qué hay en nuestro propósito que le hace temer a Satanás? ¿Qué hay en nosotros que Satanás desea con todas sus fuerzas que no logremos llevar a cabo? Es una historia que solo Dios conoce el final. Y si Satanás está luchando por ese propósito sobre tu vida, quiere decir que tu final es grande. Tu final es maravilloso y glorioso. Quiere decir que hay algo que Dios está haciendo entre manos que tiene tu nombre. Y Satanás está peleando por eso. ¿Para qué? Para que tú pierdas la fe. Para que tú puedas levantarte y caminar en contra de la tormenta. Como te dije al principio, esa tormenta que hay sobre tu vida no es para siempre. Siempre es algo temporal. Es algo que te va a hacer más fuerte. Es algo que te va a despertar. Es algo que va a activar en ti la fuerza y el poder que Dios quiere que tengas. Porque Dios lo permitió. Recuerden que Dios siempre está probando nuestro corazón. Y no quiere decir que Dios quiere que caigamos, sino que Dios quiere ver si estamos listos para llevarnos al próximo nivel. Porque el próximo nivel, si no estamos bien parados, nos puede derrumbar. Por eso estás aquí. Porque Dios quiere convertir tu fe en tu propia entrada a tu mejor vida. Amán quería doblar la fe de Mardoqueo. Amán quería atar, terminar y borrar del mundo al pueblo de Dios. Porque Satanás, o porque Amán, temía que un día de estos, como un día de hoy, tu fe sea más grande que los intereses que tiene Satanás sobre tu vida. Satanás sabe que si te deja que tú sigas alimentando tu fe, tu propósito va a ser mucho más grande. Ya no te va a poder detener Satanás. Así lo dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo ya lo había comprendido. Pablo ya había pasado a otro nivel. Pablo estaba dispuesto a perder su vida. En el libro de Esther, capítulo 3, del versículo 8 al 15, ya voy a terminar. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo del 8 al 15, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, un tal camino de liberación, esparcido y distribuido entre el pueblo de Steamboat y Craig y todas las montañas. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan la ley del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey dice que quitó su anillo y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agüeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él como bien te parezca. Le dijo el rey Asuero a Amán: haga como usted quiera. No porque Amán tenía una buena justificación, sino que Amán, a través de la mentira, lo puso como que eran un estorbo para el rey, a pesar de que eran de bendición. Amán dijo al rey: rey, no te conviene este pueblo, porque hablan un diferente lenguaje, hablan un lenguaje del cielo, no hablan un lenguaje terrenal. Pero Amán sabía lo que estaba haciendo. ¿Saben lo que tenía miedo Amán? De que ese pueblo un día creciera y fuera más grande que sus intenciones. Amán sabía que si ese pueblo se levantaba, un día iban a ser más grande, que no los iban a poder controlar. Sabiendo esto, Mardoqueo dice que rasgó sus vestidos a causa de Amán y sus decretos y clamaba a Dios. En el capítulo 4 de Esther, versículo 3, nos narra que cada provincia y cada lugar
donde se escuchó el mandamiento del rey y su decreto, llegaban, dice que los judíos se vestían de luto, ayunaban, lloraban, se lamentaban y vestían de cilicio y cenizas. ¿Te parece familiar esa escena sobre nuestra vida? ¿Qué estamos pasando el día de hoy? Están poniendo edictos sobre todas las personas que no pertenecen a un lugar. Están poniendo edictos. Están queriendo controlar tu vida. Óigame, hay muchos creyentes que no vienen a la iglesia porque estén asustados, pero sí van a trabajar porque si no, no comen. ¿De qué te va a servir un estómago lleno si tu alma se está perdiendo? ¿De qué? Por eso es lo que le digo, somos bien tremendos nosotros los humanos, convenientes, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nos gusta hacer más lo que nos da satisfacción. Nos gusta hacer más los que entretengan a este cuerpo, en lugar de aquello triste y aburrido que nos lleva al cielo. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo judío en esos tiempos de Esther. Miren, tomen nota de todo lo que está pasando, y todo eso recaía en la decisión de Esther. Los medios están haciendo creer al mundo que es un lugar de miedo, un lugar donde no se puede vivir, y comienzan a hacer cambios que se adaptan más a quienes, a una vida sin Dios, a un futuro sin Dios. ¿O estás viendo que las cosas se están poniendo mejor? Dice la Biblia que las cosas se van a poner peor, pero digamos que todavía no estamos en esos tiempos. ¿Usted puede reconocer que las cosas se están poniendo mejor? Al rato vamos a poner un escáner ahí para que usted entre con su, que le escaneen su ojo o que le pongan un chip aquí para que pueda entrar a la iglesia. Dicen que van a venir esas cosas también. Ya usted decide si usted se deja poner algo, meter algo. Las cosas no se están poniendo bien y no se van a poner mejor. ¿Sabes lo que se pone bien? Que a pesar de que hay una tormenta, que a pesar que hay un imán sobre tu vida, usted todavía conserve la paz en su corazón. Eso solamente lo hace el lenguaje del reino de los cielos. Hoy en día se está acabando el amor. Ya cada vez menos la empatía se está desapareciendo de la sociedad. Y está gobernando ahora aquel que es más fuerte. El gandaya, para que me escuches, para que me entiendas. El gandaya, aquel que hace, el que va más allá. El gandaya es una persona deshonesta. Es una persona deshonesta. Aquel que con engaño llega a las alturas, pero no a través de la verdad. Las casas se convirtieron en pequeños cuarteles, donde hay una bandera ya de decir no entrar. Ya casi nadie, ni a sus propios amigos, está permitiendo entrar a sus casas. Porque ya no puedes confiar en nadie. Y eso es lo que te está poniendo la vida. Ya no confíes en nadie. Ya no hay amor. Ya no existe la verdadera religión. Ya no existe la verdad. Ahora el más fuerte es el que va a avanzar. El más vivo es el que va a avanzar. El más gandaya es el que va a avanzar. Eso es lo que está poniendo la vida ahora. Lo mismo sucedió al pueblo de Israel. Siendo muchos, le temían a un solo hombre. Tenemos que parar en algún tiempo de nuestra vida. Tenemos que parar también nuestros pensamientos y decir, basta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos? A veces ni nos damos cuenta que las puertas del arca ya están cerradas. Y nos vamos a quedar ahogados. Porque no tuvimos el tiempo y ni creímos conveniente decir un basta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? Porque van detrás de ti tus generaciones. Si tú fueras el único que te cayera, se cayera el acantilado para morirse, está bien, tú decidiste. Pero vienen atrás de ti los que buscan tu ejemplo. Y si tú te caes,
ellos también se caen, porque te están siguiendo a ti. Tenemos que hacernos la pregunta, y es un buen día para hacernos la pregunta: o Dios puede con todo, o Dios no puede con nada. Pero no puedes quedarte en medio. O Dios controla todo, o Dios no controla nada. Si usted cree que Dios no controla nada, váyase, disfrute de su vida. Ya no venga a la iglesia. Ya no venga. Si usted cree que hay unas cosas que Dios no puede controlar, ya no venga, no pierda su tiempo. Pero si usted cree que Dios controla todo y todavía ahora tiene el poder para cambiar su vida, siga viniendo, pero venga con cambios, venga con transformaciones, venga con un corazón dispuesto a cambiar. No diga yo soy así. Deje que Dios transforme su vida. Cuando usted dice yo soy así, le está impidiendo a Dios que haga el cambio en su vida. Venga, pero venga con una disponibilidad de corazón. Venga. Eso quiere decir que si controla todo, también controla lo que estamos pasando o estemos viviendo. ¿Sabes qué es lo único que no puede controlar Dios de nosotros? Nuestro miedo, nuestras dudas, nuestra disponibilidad, nuestras decisiones. Dios no puede controlar eso. Usted puede leer una Biblia, pero si usted no la lee con un corazón abierto, no va a suceder nada. Usted puede venir a esta casa, puede venir a otra iglesia, puede irse a otra iglesia, pero si usted no viene con un corazón dispuesto a cambiar, no va a suceder nada. Puede venir Dios delante de usted, y si usted no está listo ni dispuesto, no va a suceder nada. Todo es exclusivamente de su decisión. Dios no puede controlar nuestro miedo. ¿Sabes lo que sí me da temor? Eso es lo que me da temor del ejemplo que le estamos dando a nuestras generaciones. Me da temor de que nuestros hijos recuerden que algún día sus grandes héroes, sus modelos para vivir, sus modelos de vida, fueran derrotados por algo que ellos predicaron que Dios podía resolver. Eso sí me da temor, de que un día nuestros hijos digan: mi papá estaba predicando eso y fue derrotado por eso. ¿Quién falló, yo o falló Dios? Eso sí me da temor, porque cuando uno se cae, ahí van los demás también para abajo. ¿Me entienden lo que les digo? Usted predica con su ejemplo, usted predica con su fe, usted predica con su manera de vivir, porque no se trata solamente de usted, se trata del propósito que está sobre su vida y cómo lo está usando. Tu tarea y la mía es descubrir por qué Amán está interesado en nuestro propósito. ¿Qué quiere robarte Amán que lo está amenazando tanto? Y así, si tú descubres qué es lo que Amán quiere robarte, ahí vas a saber en dónde te está usando Dios. Cuando tú descubres en dónde te está batallando, cuál es la parte de tu vida que está batallando, ahí es donde Dios te está entregando más. Pero eso mismo es lo que Satanás te está poniendo resistencia. Entonces ya entendí. Ya sé lo que Satanás me quiere quitar y ya sé las armas que tengo que usar. Amén. Yo no sé por qué voy a decir esto. Yo estaba ayer reflexionando y escuchaba un estudio del diezmo y la ofrenda. No voy a hablar de diezmo ni ofrenda. Aquí no hablamos de diezmo y ofrenda. Y eso es mi culpa. Eso es mi culpa. Yo debería de decirles mucho de diezmo y ofrenda, pero cuando empiezo a hablar de diezmo y ofrenda, empiezo a verlos como que hay una movedera por todos lados. Pero esa es tu bendición. La Biblia habla de finanzas. La Biblia habla, es más, Jesús dijo, Jesús estaba, la folía aquí, Jesús estaba así paradito viendo. Tanto que vio los 2 centavos que la viuda dejó.
y todavía lo hizo público y dijo, ella dio más que todos, porque lo único que tenía fue lo que entregó. Hombre, yo siempre les digo, óigame, usted no se va a hacer ni más pobre ni más rico, usted está haciendo negocios con el dueño del oro y la plata. Es más, todavía les he dicho, si le causa carga venir a diezmar o a ofrendar, no lo haga. Solo que si arriba, cuando esté delante de la presencia de Dios y le digan que por qué no lo hizo, no me echen la culpa a mí, yo le dije. Ahora, yo decía eso porque uno le da el 10% a Dios y a veces ni se lo damos. No levantes tu mano, pero le damos el 10% a Dios y se nos hace mucho. ¿Qué tal si le quitamos el número de 10% a Dios y le damos el 20%? Caterpillar le da el 90%, dice, y todavía no sabe qué hacer con tantos millones. Y todavía Caterpillar le da el 90% a Dios de diezmo. En vez de que le toque el 10, les da el 90%. Y es lo que yo decía, Dios, ¿por qué no lo pensé antes? Le dije, ¿por qué me encasillé en el 10%? ¿Por qué no te damos el 25%? ¿Por qué no te damos el 30%? ¿Por qué no te damos el 40%, el 50%? Ay, es que nosotros, dice la palabra, siervo inútil somos. Lo único que se nos ha pedido hacer es lo único que hacemos. Está escrito en la palabra. Ay de aquella persona que se atreva a darle más de lo que Dios le pide. Prepárate, porque el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Solo que no te vayas de esta iglesia cuando Dios te bendiga tanto. Amén. ¿Cuántos no se van a ir de esta iglesia cuando Dios los bendiga y los prospere tanto? No sean así, hombre. Algunos ya están pensando en irse a otra iglesia, hombre, bien prósperos. Óiganme, aquí se les soltó la palabra. Pero bueno, una persona, ya para aflojar un poquito, porque una persona, hay un chiste bien padre. Una persona estaba limpiando la iglesia y se le olvidó traer el recogedor. Y dice que levantó la alfombra, como estaba sola, la metió hacia abajo la alfombra. No sé si lo han escuchado algunos. Y se escucha una voz que retumbó el lugar. Yo vi lo que hiciste. Y dice la persona, ay, ¿quién es? Yo soy Dios, el que te vio lo que hiciste. Ay, pensé que era el pastor. Ay, pensé que era el pastor. Le tenía más miedo al pastor que a Dios. ¿Sí me entienden? Pensemos en el reino de los cielos, mis amigos. Que nuestros pensamientos vayan y estén enfocados siempre en el reino de los cielos. Hoy las personas, los creyentes, le temen más al hombre que a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 16, del 25 al 26, déjeme ver cuánto falta. Mire, faltan unos 5 minutos, hombre. Está buena la predica, hombre, hasta yo la estoy gozando. En el libro de Mateo, capítulo 16, del 25 al 26, despiértense porque les voy a poner a pasar el micrófono a cada uno de ustedes, ¿ok? Dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué entiende usted por esto? ¿Qué entiende usted por esto? ¿Alguien me puede decir qué entiende usted por eso? Enrique. Ajá. ¿Tienen un micrófono, por favor? Gracias. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo comentaba en la mañana sobre mi testimonio, que cuando uno realmente quiere ganar el mundo y se enfoca en las metas del mundo o metas personales para que me entiendan más, o sea, y yo comprenda más también, es si tú te enfocas en las cosas materiales, Dios no limita a que el hombre pueda ser culto, pueda
tener un anhelo de su corazón, nuestro Padre lo cumple. Pero cuando realmente te enfocas realmente en lo tuyo y no te enfocas en llevar la palabra o pedirle al Padre, Padre, ¿cuál es el propósito o cuál es la meta? ¿Cuál es el llamado mío para que yo pueda, para que mi alma no se pierda? Porque dice la palabra que cuando uno se enfoca en el mundo, la alma va al mundo. Pero cuando te enfocas en el llamado, en la palabra de Dios, esa alma va con nuestro Padre. Así que ahí mismo dice, ¿qué recompensa dará el hombre? ¿Qué te dará el mundo? ¿O qué buscas del mundo? Creo que hay personas, yo le decía a mi esposa, perdón por tomar un poquito más de tiempo, le decía a mi esposa, entonces yo a veces le digo, ¿en qué nos afanamos? Entonces, si Dios nos da la libertad de poder decidir, hey, camina por aquí o camina por acá, pero uno decide caminar por el lado derecho, que es el lado malo, digo, si va a pasar, ¿para qué yo tomo mi tiempo en ir a llevar la palabra? Si yo mismo llevo la palabra, pero la persona al fin y al cabo decide si tomarla o dejarla, o creer o no creer. Le dije, pero le digo a mi esposa, pues así bromeando, le digo, hey, pero si Dios nos trajo a este pueblo, le dije, es para llevar la palabra y creer en la palabra, porque todo lo que se ha hecho en mi vida es conforme a la palabra que yo he arrebatado y creído en Él. Así que yo pienso que si nosotros queremos el mundo, la alma va al mundo. Pero nuestro Padre también ha dicho que nosotros no somos del mundo. No veo por qué queremos el mundo si nosotros no somos del mundo. Amén, gracias, Enrique. No se moldeen a este mundo, dice. No se moldeen a este tiempo presente, sino que seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea que Dios está demandando de nosotros renovarnos, no quedarnos de la misma manera, ser diferentes. Si usted viene de la misma manera que vino el domingo pasado, su adoración va a ser igual que el domingo pasado. Y tiene que ser algo que sea trascendente, que vaya más allá de lo que hicimos. Siempre darle una milla más al Señor. Cuando uno se calla la palabra. Cuando uno cierra su boca, se cierra la palabra. Hasta que Dios levante a alguien más. Y yo estaba pensando y decía, reconocer tiempos difíciles en nuestra vida, es una cosa, pero dejar que el temor de esos malos días defina nuestra vida, eso ya es peligroso. Está bien reconocer que hay problemas. Obviamente, si tú reconoces que hay problemas sobre tu vida, haces algo al respecto, pero si dejas que el temor te domine y defina tu camino, ahí es donde está lo peligroso, porque ese camino te puede llevar a todos los lugares, a tomar decisiones momentáneas así, decisiones que solamente agarres lo más cerquitas que están. La palabra de Dios es una poesía, no es una poesía vacía, es una verdad que se vive todo el tiempo. Entonces, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice en el libro de Hechos, capítulo 4, 19 y 20. Pedro le decían, ¿estás listo para que el poder de Dios que hay en ti se te sea quitado? ¿Quién está listo para que la presencia de Dios se aleje de nosotros? ¿Alguien quisiera? ¿No? En algún momento de nuestras vidas, cuando nos presentamos rotos a Dios, cuando nos presentamos débiles a Dios, ¿te acuerdas cómo fue cuando le entregaste a tu vida a Jesús? ¿A alguien le pasó como a mí, que se sentían sin esperanza? ¿A alguien le pasó como a mí, que se sentían que ya no valía la pena vivir? A mí me pasó. Y algunas personas dicen que cuando uno es bien malo y se acerca a la casa de Dios, o sea, como que uno viene además a darse golpe de pecho. Sea la historia de quien quiera tomarla, pero a mí me pasó. Yo no tenía esperanza. Yo le dije Señor, le dije, Padre, si tú no haces algo con mi vida, yo hoy me voy a quitar la vida. Y Dios no usó a un cristiano, Dios no usó a un evangelista, Dios usó a alguien que se decía ser ateo. Imagínate, todos
tal vez ese fue el propósito de vida de esa persona. Alguien que decía que era atea fue la que me levantó. Entonces, por eso yo me hacía esta pregunta: ¿estás listo para que el poder de Dios que hay en ti te sea quitado? En algún momento Jesús viene y nos llama. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso pasa cuando Jesús nos encuentra. Desde ese momento, dice Jesús que está con nosotros. Desde ese momento, cuando uno le dice: Jesús, entra en mi corazón, Jesús está con nosotros. Pero para que Jesús viva en nosotros, una cosa es que abramos la puerta y que Jesús esté con nosotros, y otra cosa es que Jesús viva en nosotros. Tenemos que decidir y hacer una decisión, como lo dijeron los apóstoles en el libro de Gálatas 2:20. Dijo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dijo? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo Jesús, del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. No sé qué Cristo usted está permitiendo que viva en usted, pero el Cristo que yo le permití entrar a mi vida, me advirtió que en la vida tendríamos aflicciones. Pero también me dijo: pero no te preocupes, porque de todas ellas yo te voy a librar, porque yo ya vencí al mundo. Él no nos mintió, ¿nos mintió o no? Y dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, porque de todas ellas te librará el Señor, porque yo ya vencí al mundo. Son palabras de poder muy oportunas para el tiempo de hoy. Cualquier cosa que estés viviendo, mi amigo, mi amiga, Dios ya tiene la salida. Dice que no permitirá una carga sobre ti sin antes darte también una salida. Así que alégrate, porque ese problema que estás viviendo el día de hoy tiene solución, y se llama Jesús. O le creo a Dios en todo, o no le creo a Dios en nada. Fuimos llevados ahora, ya voy a terminar, dame 3 minutos. Fuimos llevados como Esther a un lugar seguro. Sin embargo, Esther, habiendo crecido, habiéndose convertido en la persona quien le daba vida a su propósito, Esther no fue probada para ser quien era. Esther fue probada para ver si quería ser lo que Dios quería que ella fuera. Esther ya era reina. Hasta ahí estaba bien. Tú ya eres cristiano. Tú ya eres hijo de Dios. Tú ya eres miembro de Camino de Liberación. Ya está, estuvo ahí. Pero Dios te llama a algo más. A que decidas si quieres ser lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, en el libro de Esther, capítulo 4, del versículo 13 al 14, ese es el último versículo. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 al 14, el primo Mardoqueo, que era su padre adoptivo, le dice: Estercita, tú eres reina ya, pero no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas completamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le estaba diciendo: esto es tu asignación, Esther. Por esta razón y por este momento, tu propósito aquí en la tierra se está siendo cumplido. Ahora, te la voy a poner mejor. Vuelvan a poner por favor desde el 13 al 14, pero ahora ponle tu nombre. Hugo, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas completamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra persona, mas tu casa y tu descendencia perecerán. Y quién sabe, Hugo, si para esta hora has llegado a Steamboat. Quién sabe, Ingrid, si para esta hora has nacido. ¿Quién sabe, Robert, si para esta hora Dios te ha traído a este lugar? ¿Te das cuenta?
Dios no te trajo a Steamboat para que tú cumplas tu propósito en Honduras. Dios no te trajo a Steamboat para que cumplas tu propósito en México. Dios no te trajo a Steamboat para que cumplas tu propósito en donde quiera que tú vivas o que tú hayas venido. Si Dios te trajo a Steamboat, es porque Dios quiere que cumplas tu propósito en Steamboat. Y sabes que usted decide cómo quiere irse, cumpliendo su propósito o cumpliendo sin su propósito, porque aunque se vaya a Nicaragua, aunque se vaya a Honduras, si su propósito está aquí, va a tener algo pendiente en Steamboat, que nadie lo va a hacer mejor que usted. Y si usted no lo quiere hacer, Dios va a traer a otro por usted y lo va a hacer por usted. Imagínense, por eso les dije, ¿estás listo para que lo de Dios sobre tu vida sea quitado? Porque si usted no lo hace, Dios va a traer a alguien más. Dios va a traer a alguien más. Porque si usted calla, la palabra se calla. Y si dice su palabra que si nosotros callamos, las piedras hablan. Dios puede usar un burro, Dios puede usar una piedra, Dios puede usar a la creación, Dios puede usar lo que Él quiera para hablar. Pero más nos vale a nosotros que nosotros seamos los que hablemos. No tengas temor. Póngase de pie ya, por favor, porque ya, si no le sigo. Donde no hay guerreros, el diablo puede tomar control. La bendición no puede permanecer encerrada, pueblo. La bendición tiene que salir y bendecir. No tengas temor de entrar a un suelo desconocido. No tengas temor de caminar en tu propósito. Imagínate a Jacob. Jacob fue forzado a salir a un futuro incierto. A un futuro donde, ¿qué crees? Encontró a Dios en el desierto. Él encontró a Dios donde no había nada. Encontró una puerta del cielo donde Dios hizo un pacto con él en el desierto. Y ciertamente Jacob dijo, no sabía que esta era casa de Dios, que esta era una puerta del cielo en el desierto. Ahí donde tú y yo nos encontramos. Ahí Jacob dijo, no sabía que esta era casa de Dios y que esta era puerta del cielo. No me había dado cuenta, decía. Pero cuando tú te das cuenta de quién es el que camina contigo, siempre dice la palabra de Dios que caminarás sobre cielos abiertos, que caminarás con el reino de los cielos sobre tu vida. Dice que la presencia de Dios te seguirá donde quiera que tú vayas. Y eso te convierte en bendición. Pero tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta que lo que Satanás quiere quitar sobre tu vida es porque él sabe quién eres tú y tú no sabes todavía quién eres tú. Jacob encontró bendición donde nadie se atrevió a ir. Esto es cuando usted y yo se nos proponemos en nuestro corazón dejar que los porqués de Dios sucedan en nosotros. Jonás tuvo que venir una tormenta inesperada para llevarlo a cumplir el propósito de Dios por el cual él había nacido. Una tormenta llevó a Jonás a su propósito. Todos nacieron para creer, pero otros nacieron para hacer. Y el Espíritu Santo no viene por fe, el Espíritu Santo viene cuando le llamas y le deseas. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, mi Señor. Señor, presentamos nuestra vida delante de ti. No venimos a pedir, no venimos, Señor Dios, a pedirte cuentas de nada, Señor. Creemos, mi Padre Dios, que usted ya tiene ese final de nuestra historia. Ayúdanos, Padre Dios, a que el mensaje principal de nuestra vida sea, Señor, manifestado en nosotros. Padre Dios, tu palabra ya nos asegura que somos más que vencedores y que al final ganamos. Señor, ayúdanos a través de esta palabra, Dios, a atesorarla en el cofre de nuestro corazón, que nos permite y nos ayude a cambiar. Señor, como lo hemos dicho, o te creemos en todo o no te creemos en nada. De esto se basa nuestra fe.
Señor Dios, convierte que nuestra fe sea inquebrantable, Dios, desde este día en adelante. Yo sé, Padre Dios, que en esta mañana, Señor Dios, tú estás hablando a tu pueblo. Y hoy, Padre Dios, nos hemos levantado y hoy hemos puesto una coraza a la fe, Señor. Y declaramos, mi Señor, que usted reina y vive sobre nosotros. Que nuestro caminar ahora, Señor, está con usted, Dios, en nuestro corazón. Ahora ya no solamente estás con nosotros, sino vives dentro de nosotros. Así que, Padre, usted toma el timón, usted toma el volante de nuestras vidas y usted dirija nuestra vida al propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor Dios, también por el impacto de la palabra que tú diste en la mañana a través del servicio de inglés. Señor, yo te pido que en ese servicio y en todo servicio, Dios, en esta tu casa, Señor, sea manifestado tu poder, sea manifestada tu gloria, que sea manifestada la sensibilidad del corazón, que toda dureza de corazón se convierta, Dios, a un corazón de carne, Padre Dios. Que desde este día en adelante, Dios, caminemos como aquellos que ven el cielo por su libertad. Señor, en este día declaramos, Padre Dios, que nuestra confianza crece más en ti, Señor, cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, Padre Dios, reconocemos que esta tormenta inesperada, que este Amán que se levantó sobre nuestra vida es temporal. Simplemente es para revelar e introducirnos dentro de la puerta del Rey. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que en este lugar hoy, Padre Dios, hay personas en este lugar que hemos abierto esa puerta, que nos han llevado a un nuevo nivel en tu gloria. Señor, si tú permitiste que pasemos de esta puerta es porque usted sabe que ya estamos listos, Padre Dios, para comenzar a un nuevo nivel, Padre Dios. A estas 6 semanas, Señor, porque que antes de que se acabe este año 2025, Padre Dios, hoy comienza el cambio, hoy comienza un nuevo propósito, Dios, de terminar este 2025 de manera diferente. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que antes de que termine el 2025, abriremos, Padre Dios, así como se abren las ventanas de los cielos, abriremos y expanderemos, Señor Dios, la fe en nosotros. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que hay poder en nosotros. Declaramos que hay poder en tu nombre, Jesús. Así que, Padre Dios, le decimos y le declaramos a todo problema, a toda tormenta inesperada, que pronto llegará su tiempo y que Jesús cesará, Señor Dios, toda tormenta en el nombre de Jesús. Que Jesús calmará y traerá bonanza a esta tormenta en el nombre de Jesús. Que Jesús habrá un oasis en el desierto. Que Jesús, Señor Dios, abrirá una puerta del reino de los cielos ahí donde nos encontramos. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos así y lo declaramos por el poder que hay en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto lo